Y bien, doctor, ya estamos entrando en materia, ¿cierto? Y bueno, ¿de qué podemos conversar hoy día? Porque siempre usted tiene tantos temas interesantes. Mira, creo que sería interesante que conversáramos en relación con el cine de terror. El cine de terror es una de las variantes del cine que son muy interesantes porque ha trascendido y en este sentido el cine le ha tendido la mano a la literatura y la literatura a su vez con sus personajes ha contribuido al acervo del cine, de tal manera que eso es muy importante. Y pienso yo que el cine de terror o el cine de los monstruos vale la pena destinarle un capítulo por razones incluso históricas, porque tienen un vínculo muy interesante. Por ejemplo, si hablamos nosotros de Frankenstein está basado en una novela, ¿cierto? Una novela de una escritora. Voy a permitirme algunos instantes en desarrollar este tema. Esta novelista es a comienzo del siglo XIX, 1800 y tanto, cuando las mujeres tenían un papel muy secundario en esto, prácticamente no eran consideradas. Sin embargo, ella resplandece en la literatura inglesa y principalmente por sus vinculaciones familiares con personajes intelectuales. No era frecuente esto porque en esa época, y han cambiado mucho las cosas para bien, en esa época las mujeres estaban destinadas a la casa o a la cocina o a la crianza de los niños y nada más, incluso no tenían acceso a las escuelas. Bueno, todavía quedan de esas cosas. O sea, no a la escuela, doctor, sino que a la educación. A la educación. O sea, a ver, si se aprendía a leer, a escribir y a las 4 operaciones básicas como para contar las ovejas que iban pasando, estábamos bien. Efectivamente. Bueno, algo de eso queda en el siglo XXI, en países especialmente musulmanes, donde existen los talibanes y existe una cultura de poco respeto por las mujeres, lo que pues, yo creo que eso se tiene que ir modificando y eliminando. Bueno, ¿qué pasa con Mary Shelley? Mary Shelley es la creadora entonces de llamémoslo este monstruo. En algunas veces lo he escrito yo como, lo he leído como el monstruo de la sutura. Bueno, en varias ocasiones he visto eso, el monstruo de la sutura, en el sentido que es un monstruo creado por Mary Shelley, se imaginó un monstruo en que era en base a, llamémoslo, piezas del cuerpo humano. Pero fíjese, doctor, que yo no lo llamaría monstruo. O sea, generalmente cuando hablamos de Drácula, de Frankenstein, la momia, el hombre lobo, hablamos de monstruos, los monstruos del cine. Pero yo hablaría de seres. ¿Por qué? Porque en el libro de Mary Shelley lo que quiere hacer ella es un ser que recobre vida. Ahora, que en su historia ese ser vaya configurándose a partir de diversas partes de otros seres que ya no existían, de otros seres humanos que no existían, el doctor, ¿cierto? El doctor Frankenstein logra crear un ser, porque no crea un monstruo, que después salió monstruosa su creación, es distinto, pero lo que anda buscando es construir un ser, revivir un ser a partir de lo que él llama en una parte de la película, por lo menos, desechos de otros seres humanos. Sí, mire, lo de desecho, no, porque él prácticamente elegía las partes buenas de los cadáveres. Claro, pero era, por ejemplo, una parte, una pierna, una brano, claro. Mandaba a buscar a su ayudante. Claro, por eso hablaba yo un monstruo de la sutura, porque finalmente resulta un monstruo. Bueno, pero el enfoque suyo es interesante y es valedero. Entonces, este personaje, fíjese que estamos hablando de prácticamente del 1816, es decir, Chile está en las luchas por la independencia prácticamente. Y en una reunión con intelectuales en una mansión a orillas de un lago en Suiza, una tarde de invierno muy cruda,
El anfitrión, que era Lord Byron, se le ocurrió entonces hacer un juego de idear entonces distintas alternativas sobre cuentos que tuviesen una característica de horror. Bueno, todos hicieron, había unas 10 personas, todos hicieron el intento, nos resultó, algunos no han trascendido, otros fueron muy fome. En cambio, el de Mary Shelley, ella lo concibió porque tenía prácticamente, por razones culturales de su familia. Habían viajado, estaban en zonas de Alemania y en zonas, digamos, de castillos medievales. Entonces ella se imaginó este personaje, y además, una cosa interesante, en esa época recién se estaba desarrollando la electricidad. Hoy día tenemos acceso a la electricidad en el interruptor, prendemos la luz, eso no existía. En esa época, era una iluminación con gas, cuanto más avanzado. Estamos hablando de 1818. 1818, 16, pues. Bueno, digamos, la reunión esta de los intelectuales fue el año 1816, en realidad. Y la publicación fue 2 años más tarde. Entonces, ¿qué pasa? Que ella jamás se imaginó la trascendencia que iba a tener este asunto. Y vuelvo al tema eléctrico, porque en esa época recién algunos científicos estaban experimentando, o algunos técnicos estaban experimentando para el desarrollo que iba a tener la electricidad recién. Entre ellos Galvani, por ejemplo, un científico italiano que hacía experimentación entonces con cadáveres de animales, que le aplicaba electricidad y el animal le recogía una pata, por ejemplo. Entonces hay que mirar entonces este enfoque del desarrollo, cómo en esa época se estaba desarrollando entonces estas técnicas y existían estos conceptos. Sí, perdón, doctor. Usted, lo que quiere decir usted que hay que fijarse en el contexto científico en que se desarrollaba esta temática. Claro, histórico. Histórico-científico. Histórico-científico. Bueno, ¿qué pasó entonces? Miren, entre paréntesis, la vida de Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein, fue llevada al cine también. Hay una película sobre Mary Shelley, porque la vida de ella fue muy, muy interesante y media tenía de misterio y de cosas que le pasaron. Su marido falleció, digamos, se ahogó en un lago. Después ella se había escapado porque tuvo un primer matrimonio, se había escapado y vivieron ocultos y tuvieron la pérdida. Total, que una serie de cosas bastante, unas cosas un poquito misteriosas en su vida. Bueno, ¿qué pasó? Que vino el desarrollo del cine posteriormente, ya mucho más adelante, porque han pasado más de 200 años desde la O sea, la desde novela. 1818, cuando se publica el libro, hasta la aparición del cine, 1895. Han pasado más de 50 años, más. Y hoy día, de la publicación de Frankenstein, han pasado más de 200 años. O sea, estamos hablando de un personaje histórico. Bueno, en el cine, Frankenstein llegó en un momento muy especial, porque se había producido en 1927 el advenimiento del cine parlante, ¿cierto? Posteriormente, 2 años después, hubo una tremenda crisis económica en 1929, la crisis económica que produjo la quiebra de muchas empresas en Estados Unidos y por supuesto que afectó al cine, y esto afectó a nivel mundial. Chile no se vio excluido de esta situación. Entonces, los estudios cinematográficos de esa época, que son más o menos los mismos de hoy día con otros nombres, sufrieron el impacto económico, y Universal Studios está perdiendo mucho dinero, y también tenemos el problema de los artistas que no cumplían con los requisitos del cine hablado, ¿cierto? Eso está muy bien reflejado en la película Bailando bajo la lluvia. Bueno, o Cantando bajo la lluvia, y en parte fue un poco lo que le pasó en la película El Sheik. También, claro,
Rodolfo Valentino, Rodolfo Valentino, que no tenía voz para el sonoro. Tenía voz, o bien algunas mujeres de una voz muy aguda que no servía para. Entonces, Universal estaba pasando por esta crisis y a alguien se le ocurrió, bueno, recurramos a ver cómo nos va con este asunto de los monstruos. Y de ahí, entonces, en el año 1931, Frankenstein le dieron origen a esta película, que curiosamente llamó mucho la atención, y el año 1931 no tenían el desarrollo que tenemos hoy día, intelectual y cosas, y la gente entonces le llamó mucho la atención esto. Y crearon entonces esta película que se llama Frankenstein. En realidad Frankenstein, como usted muy bien dijo, corresponde al nombre del médico que experimentó el doctor Victor Frankenstein. Y posteriormente lo de Frankenstein ha pasado al monstruo del cine. Y también desarrollaron ellos Drácula un poco después, perdón, doctor, pero ya estamos en el año 31 y eso es importante detenerse un poco. ¿Por qué? ¿Por qué triunfó Frankenstein? O sea, no es que toda la gente haya leído el libro de Mary Shelley, sino que lo que ocurre es que estaba en una época de depresión. Estudios posteriores señalan que en época de depresión, en época de crisis, lo que más consumía en esa época la gente era el diario y las revistas de cómics. De hecho, la mayor cantidad de revistas de cómics y de superhéroes y de personajes que han trascendido nacen en esos años. Y por eso que la gente se volcó masivamente al cine, porque era un escape. Además, el boca a boca en esos años, no había la publicidad de ahora, iba contando y cada uno le iba agregando de su cosecha cómo era la historia de Frankenstein, y eso a nivel mundial, no solamente en Chile. Y por eso también fue una película exitosa para su época. Fue exitosa, y también tenemos que trasladarnos a Chile, en que las cosas llegaban con mucho retraso. Prácticamente yo personalmente vi a Frankenstein, qué sé yo, en la década del 40, porque ya habían pasado varios años, porque el transporte era muy lento, después vino la Segunda Guerra Mundial, así que las cosas se complicaron. De tal manera que estas películas prácticamente en la década del 40 tuvieron desarrollo aquí en Chile. Y bueno, este cine, en este caso específico de Frankenstein, permitió entonces la aparición de un artista, de Boris Karloff, un artista de cine de origen inglés, y que le aceptó porque anduvo muy bien esta película. Entonces él lo interpretó muy bien, y en una o dos películas más también hizo Boris Karloff de Frankenstein, y le sirvió como, porque era un artista, ya no era un artista de Oscar, sino que era no mediocre, pero no tenía tantas expectativas desde su punto de vista. Eso es lo que ha pasado más o menos con la película de Freud. Pero aquí hay que detenerse más, doctor, no hilando fino, pero detenerse yo vuelvo, insisto, en los años, estamos hablando de la década del 30. Había pasado que muy poco tiempo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, si estamos en un periodo de crisis, ¿cierto? Están apareciendo los nuevos poderes que en el mundo, o sea, hay un montón, y que lo refleja bien Chaplin, ¿cierto? En los tiempos modernos, y la parte industrial y el trabajo van variando. Entonces hay un tema cultural, y ese tema cultural que veía la gente de esa época, que venía un mundo de cambios, también contribuye al desarrollo y al éxito de Frankenstein, porque esa falta de cultura, podríamos llamarlo, de poca educación que decía usted, se va dando además en que usted está viendo en la pantalla cosas que eran inimaginables. No todo el mundo tenía acceso al libro a leer. Entonces, cuando usted ve que un médico como el doctor Victor Frankenstein crea a un ser a partir de varios seres que ya no existían, y que este ser puede salir, caminar, y que asustaba a la audiencia en esa época, según las crónicas de esos años, sí, lo asustaban. Bastante. ¿Ya? Haciendo un parangón, si nos venimos al 2023 como ahora, podríamos decir que hay mucha gente aún, mayores que nosotros, que aún piensan hacia dónde va a llegar la inteligencia artificial, por ejemplo. ¿En qué vamos a terminar? ¿Qué va a pasar con las máquinas computacionales, digitales, lo que sea? Mire, mucha gente a raíz de la película que gana el Oscar se está preguntando sobre los metaversos, los universos paralelos. Y de repente más de alguien puede tener, no en la cantidad que había antes, pero sí puede tener sus aprehensiones. ¿Qué nos va a ocurrir en la humanidad? Poniéndonos en el 23.
Entonces, imagínense el 31 con con todas las carencias que hay en esa época, cómo la gente podía imaginarse que a lo mejor se imaginaba alguna persona que iba a ver el mundo iba a estar poblado de seres fabricados en un laboratorio, en una mesa de operaciones. Es posible, ¿no? Es posible. Es un tema cultural. Claro, sin duda, sin duda. Bueno, el hecho es que esto ha dado margen a varias películas posteriores que han explotado entonces este personaje. Desde luego en la novela original o en la película original se desarrolla con las investigaciones del doctor Víctor Frankenstein, etcétera, y llega un momento en que el monstruo se enfrenta con su creador y llega un momento en que le pide, por ejemplo, una compañera mujer, las películas de más adelante. Entonces eso da margen a otra película. Claro. Y así, y es que ahí hay un tema comercial, doctor, que hasta nuestros días está vigente. O sea, si la película John Wick es buena, vamos a la cuarta y ahora están pensando en la quinta, con Keanu Reeves. En esa época, cuando Frankenstein le fue bien, busquemos la novia y aparece la novia de Frankenstein. Después se supone que se casó Frankenstein y aparece el hijo de Frankenstein. También y después ya más adelante, ya cuando aparecen los otros seres o monstruos, como llama usted, como Drácula o como el Hombre Lobo, aparece en la película Frankenstein contra Drácula, Frankenstein contra el Hombre Lobo, y empieza a haber una... Porque ahí ya entra a jugar definitivamente la parte comercial. Y Abbott y Costello contra Frankenstein. También, imagínese. Oiga, si digamos más fino, hay un cómico mexicano, Capulina, que hizo muchas películas, Capulina contra los monstruos, Capulina contra Frankenstein, El Santo, que era un luchador enmascarado también mexicano, gordito, sí. Claro, también contra Frankenstein, también contra Drácula, o sea, claro, ya la cosa se desvirtúa. Pero lo interesante, doctor, es que... Es la permanencia del personaje. Claro, pero lo interesante, doctor, que quiero, para ir redondeando ya con Frankenstein, es que es un impacto mediático, fue mi impacto mediático, porque no solamente se vio en el cine, se hicieron radioteatros, se hicieron fotonovelas, se hicieron cómics, se ocuparon páginas en los diarios, y que hubo un cambio cultural a partir de esa película en el cine, sí que lo hubo, con el género. Claro que sí. Bueno, yo creo que de Frankenstein se habla y se seguirá hablando, yo creo, y hubieron varias películas, algunas de ellas las vi yo, por ejemplo, unas muy modernas, en colores muy bonitos, pero donde Frankenstein, por ejemplo, va en unas zonas geográficas muy, muy remotas, que están cubiertas, unas laderas de montaña cubiertas de hielo, donde no se ve absolutamente ningún verde de arbolito, nada, sino que unas estepas, puro hielo, y caminando Frankenstein a través, lo que es bastante alejado de lo que pensaba la autora. Es decir, bueno, eso le da la razón a lo que usted dice. Ya está el guionista, está el director Wally, que también, incluso Wally le cambia hasta el nombre de la película. El doctor no se llama Víctor, se llama Henry. Sí, y después lo arreglaron, pero... Pero bueno, el hecho es que ha servido este monstruo, este personaje literario, y ha trascendido de una manera extraordinaria, y como usted bien dice, todavía se están pensando otras variables sobre el mismo tema. Así es, pues bueno, hemos hablado en esta primera parte de Frankenstein. Hacemos un breve alto y ya volvemos para seguir con el doctor Alfredo Ramos Guerrero en este día con, él le llama monstruo, le digo, seres extraordinarios.